Reglas para aprender mediante videos de YouTube. 1. Selecciona un lugar libre de distracciones y ruidos. 2. Revisa tu entorno. 3. No actives otro equipo tecnológico cuando estés observando tu clase. 4. Busca información si tienes dudas o inquietudes. Amaneció. Que Dios nos guíe, nos cuide, nos proteja, nos libre de todo mal, nos dé fuerza, coraje, fe, sabiduría y un lindo y bendecido día. La contabilidad, una herramienta para avanzar con seguridad. Construcción de conocimientos. Normas tributarias para llevar la contabilidad. Normas tributarias para llevar la contabilidad. Las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. La persona realiza labores empresariales como individuo sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, una persona que se dedique a vender leche en el sector rural lo hará como persona natural. Por otro lado, abogados, abogadas, médicos, ingenieras, ingenieros, etc., suelen prestar sus servicios a título personal y son personas naturales. Persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño, quien asume todas las obligaciones adquiridas. Las empresas se constituyen con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. Normas tributarias sobre la obligación de llevar contabilidad. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? En el artículo 37 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del 2015, se menciona que están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que operen con un capital propio, que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgradadas del impuesto a la renta, o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgradadas, o cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgradadas. El libro de ingresos y egresos. De acuerdo con la normativa tributaria, un emprendedor puede hacer su emprendimiento utilizando su RUC personal, es decir, no es necesario constituir una empresa con toda la formalidad del caso, sino que lo que puede hacer como persona natural, para lo cual puede utilizar su RUC personal. ¿Qué son ingresos? Bajo el método de efectivo, los ingresos son todas las entradas de dinero que tenga el emprendimiento, ya sea por la venta de contado como por la recuperación de cuentas por cobrar. En pocas palabras, todo lo que entra a la caja. ¿Qué son egresos? Bajo el método de efectivo, los egresos son todas las salidas de dinero que tenga la empresa, producto del pago de facturas a proveedores o del pago de gastos del emprendimiento. Ingresos, egresos. Los ingresos: sueldo, plazo fijo, cuenta, venta de muebles, sueldo. Egresos: comida, compra de supermercado, patente auto y más.
Este es un registro acerca de los ingresos y egresos durante un año. Este es el programa Excel, en el cual también se puede ir verificando los ingresos y egresos, para lo cual generamos un código, la fecha, el nombre del proveedor, la cuenta, el grupo, el método de pago, la forma de pago, el concepto y el servicio que ha prestado. La contabilidad y su importancia. La contabilidad y la información derivada de ella se usa en todos los ámbitos del mundo moderno, desde nuestras vidas personal hasta el diario funcionamiento de las grandes organizaciones. La contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia, ya que manejar la información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento. La evolución. En la edad antigua, la toma de decisiones y la ejecución se convierten en los fundamentos administrativos de la edad antigua. En la Edad Media se puede apreciar signos evidentes de renacimiento administrativo y dirección. En la Edad Moderna surge en Rusia y Austria un movimiento administrativo de nombre comercial. Y en la Edad Contemporánea es en esta época donde se fortalece la administración como una verdadera ciencia. Principios de la contabilidad. ¿Qué son los principios contables? Son el conjunto de criterios convencionales utilizados para elaborar y presentar información financiera de un lugar y momentos determinados. Son normas, leyes, reglas generales adoptadas por guías de acción para el ejercicio de una profesión contable, para su preparación y elaboración tanto del proceso que sigue la contabilidad como para su presentación de estados financieros. Son fundamentos o bases de conducta de la profesión contable. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos el principio de equidad, de partida doble, de ente, de bienes económicos, de moneda común denominador, de empresa en marcha, de evaluación de costo, de periodo, de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación e importancia relativa y exposición. Características cualitativas de la información financiera: relevancia, fiabilidad, comprensibilidad, importancia relativa, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, esfuerzo o costo desproporcionado. La partida doble. Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas. Movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida doble es la esencia de la contabilidad actual y parte integral de la ecuación patrimonial. Principio de partida doble. El sistema de partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones más usadas en la contabilidad. Debe. Este sistema se asemeja a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones para estar en equilibrio. Aquí tiene que ver dos palabras muy importantes: el debe y el haber. El debe se conoce como debitar, deudora o débito.
El haber se conoce como acreedora o crédito. Clasificación de las cuentas contables. Cuentas de activo. Son todas aquellas cuentas que representan los bienes o derechos que posee la empresa, como son efectivo, equipo, edificios y terrenos, entre otras. Cuentas de pasivo son las que representan deudas u obligaciones contraídas por la compañía, como pueden ser hipotecas y préstamos bancarios. Cuentas de patrimonio representan la parte de los activos que fue financiada por los dueños o accionistas. Cuentas de ingreso representan aquellos incrementos brutos en el capital que no fueron ocasionados por aportaciones adicionales de los socios en el negocio. Cuentas de gasto representan aquellos decrementos brutos en el capital que no son ocasionados por retiros por parte de los accionistas o dueños. Cuentas reales o balance, activo, pasivo, patrimonio, nominales o de ganancia o pérdida, ingresos, gastos, costos, de orden, deudores o acreedores, activo, pasivo, patrimonio. La ecuación contable. Capital social, utilidad, donaciones y reservas están dentro del patrimonio. Elementos que integran la ecuación contable son el activo, pasivo y el patrimonio. La caja, bancos, mercadería y propiedad son activo. Las cuentas por pagar, descuentos por pagar a los proveedores es pasivo. El patrimonio es todo lo que tiene la empresa. Es un activo. Activo, lo que pertenece a la empresa. Pasivo son las obligaciones que debe pagar la empresa. Cuentas patrimoniales. Origen, activo. Las cuentas del activo nacen con un débito. Pasivo. Las cuentas del pasivo nacen con un crédito. Patrimonio neto. Las cuentas del patrimonio neto nacen con un crédito. Movimiento. Debe haber. Dentro de activo, las cuentas de activo se debitan cuando se produce un aumento del activo. En el haber, las cuentas de activo se acreditan cuando se produce una disminución del activo. Pasivo. Debe. Las cuentas del pasivo se debitan cuando se produce una disminución del pasivo. Haber. Las cuentas del pasivo se acreditan cuando se produce un aumento del pasivo. Patrimonio. Debe. Las cuentas del patrimonio neto se debitan cuando se produce una disminución del patrimonio neto. Haber. Las cuentas del patrimonio neto se acreditan cuando se produce un aumento del patrimonio neto. Activo, activo no corriente. Inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inversiones permanentes. Activo corriente, existencias, realizable, disponible, patrimonio neto y pasivos, no exigible y exigible a largo plazo, exigible a corto plazo, total de pasivo. ¿Qué son los impuestos? El impuesto es una obligación generalmente pecuniarias en favor del Estado, regido por el derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Los impuestos en la mayoría de legalizaciones surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, principalmente con el objetivo de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado capacidad contributiva, surge que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio constitucional de equidad y al principio social de la libertad.
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social, desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc. Consolidación. Realiza un resumen de la contabilidad como una herramienta para avanzar con y luego realiza una exposición en tu salón de clases. Vive tu día al 100%. Si te gustó este video, amiguita, amiguita, suscríbete.